Apocalipsis capítulo 4. Vamos a iniciar con un nuevo capítulo. Apocalipsis capítulo 4. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo alternadamente. Voy a leer el verso 1, usted el 2 y así sucesivamente hasta el verso 11. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes de 11 ojos de y entradas. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de los estaban llenos de ojos, y no cesaban de decir: santos, 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 Dios mío, Dios todopoderoso, que creó. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, todos juntos: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de estar juntos ahora para meditar en tu palabra. Te pedimos que esta palabra no quede en el olvido, que no sea, Señor, como una semilla que cae en el camino y es pisoteada, sino que queremos que caiga en buena tierra y que dé el fruto que tú quieres en la vida de cada uno de mis hermanos. Todo aquello que es contrario a tu voluntad en esta hora lo echamos fuera en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a meditar ahora en este pasaje, en este capítulo que acabamos de leer. El panorama ahora cambia, ¿sí? Ya no es el mensaje a las iglesias. Ahora entramos a una nueva sección de este libro. Yo no sé si usted recuerda, cuando hablábamos del capítulo 1, el mismo libro nos dice que esta revelación que Dios le dio a Juan se divide en tres secciones. No sé si ustedes lo recuerdan, lo mencionamos al principio. Me gustaría ver si alguien lo recuerda y que me lo pueda decir. Las secciones en que se dividía el libro de Apocalipsis. Bueno, si no lo recuerda, a ver, hermano Gabriel. Exactamente. Para que usted recuerde, están en Apocalipsis 1, 19. Ahí están las 3 secciones
en las que se divide este libro. Es las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Entonces, las cosas que has visto eran lo que se presenta en primer lugar a Juan como la visión de Jesucristo. Cómo se revela Jesucristo al apóstol Juan. Después dice las cosas que son. ¿Cuáles eran las cosas que son? El tiempo de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias. Esas son las cosas que son. Y ahora vamos a entrar a ver esta tercera sección, que son las cosas que son después de estas. Ahí mismo en lo que usted acaba de leer, si lo leyó con entendimiento, dice muy claramente en el verso 1, capítulo 4, verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sí, las cosas que sucederán después de estas. Aquí nosotros ya entramos de lleno a la revelación final. Aquí vamos a entrar de lleno a la revelación final. Lo que habíamos visto hasta el capítulo 3 era todavía del tiempo presente, cuando la iglesia todavía está presente aquí en la tierra. Pero después de que termina el capítulo 3, ya la iglesia no se menciona, ya no se vuelve a mencionar para nada. Hasta el capítulo 22 se vuelve a mencionar a la iglesia, ¿sí? Del capítulo 4 hasta el 21 ya no se menciona a la iglesia. Por eso nosotros creemos que la iglesia no va a pasar por el tiempo de la gran tribulación. No vamos a pasar por el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Y hago énfasis en esto porque quizás usted no le interesan tanto estos mensajes, porque dice, bueno, usted dice eso, todavía no va a pasar. O hay personas que hasta, déjeme decirle, que les da miedo estos mensajes de las cosas que están por venir, y prefieren decir, pues mejor yo sigo estudiando la Biblia, pero no me meto con eso. Acuérdense que el Apocalipsis fue dado para que lo estudiemos, y lo vimos al principio. Si es bienaventurado el que medita en las palabras de este libro. Acuérdense que es una bienaventuranza el meditar en el libro de Apocalipsis. Pero bueno, entonces a partir de ahora vamos a empezar a ver con lo que viene, con lo que está por venir. Aquí muy claramente el apóstol Juan dice, después de esto. Vamos a ir meditando en el verso 1. Hay muchas cosas que vamos a estar meditando. Lo primero que dice es después de esto. ¿Cuál es esto? Después de esto, es decir, después de los mensajes a la iglesia, después del tiempo de la gracia. Acuérdense que mientras la iglesia esté en la tierra, es un tiempo de gracia o una dispensación, como también se ha dividido al trato de Dios con la humanidad. Esas son las dispensaciones, el trato de Dios con la humanidad. Y en el tiempo que estamos nosotros, en el trato que estamos nosotros, es en el trato de la gracia. Pero eso va a pasar. Por eso Juan dice, después de esto, después del tiempo de la iglesia, después de que la iglesia sea arrebatada, dice aquí, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, también esto es importante que nosotros veamos de quién viene la revelación. ¿A qué voz se estaba refiriendo el apóstol Juan? Porque ya lo leímos, ¿verdad? Pero aquí lo importante es ver a qué voz se está refiriendo el apóstol Juan. A lo mejor para usted son cosas intrascendentes, porque al final de cuentas lo que nos interesa es el mensaje. Pero también nos interesa saber de quién provienen los mensajes.
¿Quién es el que da el mensaje? Y este mensaje se lo da directamente Jesucristo al apóstol. Se lo da directamente, es decir, no es de que alguien vino y le dijo, ni siquiera es un ángel el que viene y le dice, sino que directamente Jesucristo viene y le da la revelación. Lo hace entrar vamos a decir, como cuando Pedro vio esa visión del lienzo y de los animales puros e impuros, y la misma palabra dice un éxtasis. Vamos a pensar que eso fue lo que vivió el apóstol Juan durante el tiempo de la revelación de este libro. La Biblia nos menciona al menos cuatro ocasiones en que el apóstol tiene esta experiencia, en que el Espíritu Santo se une con su espíritu y esto trae la revelación. Esta unión del espíritu del apóstol con el Espíritu Santo trae la revelación de Jesucristo a la vida. Vamos a ver en qué pasajes están estas cuatro experiencias que tiene el apóstol Juan. La primera es en el capítulo 1, verso 10 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 10. Y ahí vamos a ver quién es el que le está hablando. Ya se lo dije, pero para que usted lo corrobore con la palabra. Amén. 1:10. Si alguien lo quiere leer, por Yo favor. estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Gracias, hermana Rosita. Por eso es que él en el capítulo 4, verso 1 dice, y la primera voz que oí, sí, se está refiriendo a lo que vivió en el capítulo 1:10. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos dos experiencias que tiene el apóstol Juan con Dios y que le dan la revelación. Aparte está también en el Apocalipsis capítulo 17, verso 3 y 21:10. Si alguien quiere leer Apocalipsis 17, 3 y 21:10. 17:3, por favor, si alguien lo tiene. Y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Gracias, hermana Rosina. Si usted se da cuenta, esto es una revelación que Dios le da acerca de este sistema malvado que va a impulsar al anticristo, al hombre de pecado, al falso profeta, a estar como gobernador esos 7 años en la tierra. Dios se lo revela al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 17:3 y 21:10, que nos dice también. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendió del cielo de Dios. Gracias, José Alfredo. Aquí también vemos cómo el apóstol Juan, estas 4 citas nos hablan de esas 4 experiencias que tuvo el apóstol Juan y donde recibió la revelación del Apocalipsis. ¿Es importante? Claro que sí es importante, porque no es algo que le transmitieron a través de otras personas, sino fue directamente de Dios. Podemos creer que lo que está escrito aquí no es que haya tenido alguien se lo haya dicho, sino Dios mismo le da esta revelación. Entonces, por eso el apóstol hace énfasis en la primera voz. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá. Esa expresión también de sube acá, algunas personas, algunos hombres de estudio, dicen que es un sentido figurado del arrebatamiento de la iglesia. ¿Sí? El apóstol Juan subió en el Espíritu
a la presencia misma de Dios. Pero es lo que va a pasar con la iglesia. La iglesia también va a ser llamada con una voz como de trompeta. Amén. Y se va a reunir con Jesucristo en los cielos. Aleluya. Para que estemos morando con Él juntamente. Todos aquellos que fuimos salvos, que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén. Entonces, esa expresión de sube acá es un símbolo del arrebatamiento. Algunas personas dicen que no es cierto. De cualquier forma, no altera en nada el sentido de lo expuesto en el libro. No se altera en nada. Después dice, fui arrebatado en el Espíritu. ¿Sí? Vemos que fueron experiencias que Dios le concedió a Juan para que nosotros tuviéramos hoy en el siglo XXI esta revelación verdadera, aunque se escribió hace mucho tiempo, pero es verdadera para nuestro tiempo. Después de esto, en el verso 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí, dice, un trono establecido en el cielo. Y aquí un trono establecido en el cielo. La palabra trono en el Apocalipsis se menciona mínimo 17 veces, hermano. Trono en el Apocalipsis se menciona mínimo 17 veces. O podríamos decir más de 17 veces. Es importante esto. Es importante que nosotros meditemos en esto. Amén. Aleluya. Hay veces en que nosotros como cristianos perdemos por completo el sentido de quién es Dios en nuestra vida. Perdemos por completo el sentido de lo que representa Dios en nuestra vida, de lo que es Él para nosotros y de lo que nosotros somos para Él. Pero aquí nosotros, a través del Apocalipsis, nos damos cuenta de que Él sigue siendo Dios. Por más que hoy en nuestros días la gente trate de pintar a un Dios muy llevadero, un Dios que todo lo pasa, estamos viviendo en un tiempo de supergracia. ¿Por qué de supergracia? Porque a veces nos pasamos nosotros como cristianos, nos pasamos en nuestra actitud hacia Dios. No le damos la importancia que debe de tener. Y este libro de Apocalipsis, yo cuando estaba leyendo esto, déjame decirle que para poder dar la explicación tenemos que leer también libros que hablen acerca del Apocalipsis, ver la perspectiva de los diferentes estudiosos o estudios que hay acerca del libro. Pero algo que yo no pude ver en ninguno de esos comentarios es lo que yo le voy a decir ahorita a usted. Y es que Dios es algo grande. Amén. A Dios nunca lo vamos a poder comparar con nosotros, hermano. Eso es algo que debemos de empezar a meditar, porque algunos, vuelvo a repetir, dejamos a Dios a un lado, lo dejamos en último lugar, pensamos que Él es como cualquier persona. Dios es una persona, pero no es cualquier persona. Él es el Rey de todo. Amén. Él es el creador de todo. Amén. Él es el ser que, si en esta hora dice quiero que se hagan polvo todos los seres humanos que están sobre la tierra, todos nos hacemos polvo, hermano. Así de simple y sencillo. Su poder es grande. Amén. Tan solo con su palabra ni siquiera se ensució. Vamos a decirlo así, de esa forma, ni siquiera se ensució las manos haciendo toda la creación. Solo lo único que hizo con sus manos fue al hombre. Fue lo único.
Pero de ahí en fuera todo lo hizo nada más con el poder de su palabra. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto. Porque vuelvo a repetir, a lo mejor yo le estoy diciendo esto y usted quizás me diga amén o diga usted amén en su pensamiento, pero no lo hemos interiorizado. Dios está en un trono porque Él gobierna todo, porque es importante. Ahora la pregunta es, ¿nosotros le damos la importancia que Él se merece? Nosotros le damos la importancia que Él se merece. Yo estaba leyendo acerca del protocolo que se hace cuando tú vas a una visita real con la nobleza de Inglaterra. Y realmente, hermano, es un protocolo que ha habido grandes presidentes políticos que han quedado en ridículo por no saberse conducir delante de su majestad, vamos a llamarles así, los reyes de Inglaterra. ¿Sí? Se necesita un protocolo, no es nada más de que ya llegué y quiero ver a la reina, quiero ver al rey, y hágame cancha porque voy a entrar. No es así. Para empezar tienes que tener una invitación especial. Tienes que tener ciertas características como persona para poder entrar a ver a estas personas. Y una vez que estás ahí, tienes que pasar por un sistema de seguridad. Tienes que, ahora sí, dejarte escanear. Bueno, no sé si usted me entienda qué es escanear, es decir, revisarte todo para poder estar con estas personas. Y una vez que estás con esas personas, ya sea que si vas a hablar con ellas o simplemente vas a una reunión, vamos a decir, informal, pero todo tiene que tener ciertas medidas para que tú puedas estar ahí. No le puedes decir, ya llegué, reina, ¿cómo está? Y darle la mano así nada más porque sí. Tiene todo que hacerse de acuerdo a los protocolos establecidos. Yo la verdad ni sueño con ir con esas personas, porque la verdad no es de mi incumbencia estar con esas personas, pero hay mucha gente que se asombra de estar ahí. Ahora, si lo trasladamos a nuestro ambiente, aquí en México no hay reyes. A lo más tenemos un presidente de la República. Pero si usted le dijera, ¿sabes qué? Por ejemplo, usted tiene, a lo mejor la mayoría tiene aquí hijos, y si a sus hijos les dijeran, ¿saben qué? Les van a dar un premio. El presidente de la República los citó para que vayan a la Ciudad de México y les van a dar un premio ahí, unas medallas. ¿Qué haría usted? Diría, ay no, ¿para qué voy a ir? ¿Qué voy a ir a hacer allá? Dejaríamos así nada más porque sí, pasar esa oportunidad. Digo oportunidad porque hay mucha gente que se emociona con eso. Pero aunque no nos emocionemos, es algo que se está haciendo por reconocimiento de tu hijo o de tu hija, pero que trasciende. ¿Por qué? Porque está la persona del presidente de la República. ¿Y cómo iría usted vestido para ver a esa persona? Le diríamos que nos dijera, ¿sabe qué? Lo necesito para el 17 de junio a las 10 de la mañana, ahí en tal lugar. Diría usted, pues no, a esa hora no puedo, me tendría que parar como a las 5 de la mañana, y la verdad yo no me voy a desmañanar por ir a ver al presidente. ¿Se iría usted en short? ¿Se iría usted en playera? ¿En pijama? ¿Se iría usted despeinada o despeinado? ¿Cómo iríamos a esa invitación?
Pues mínimo, a lo mejor no tengo un traje, pero me pongo una camisita, me voleo mínimo los zapatos, porque voy a estar con una persona importante. A lo mejor no me está entendiendo hacia dónde quiero ir. Pero yo le pregunto a usted, ¿hacemos eso nosotros cuando estamos en la presencia del Señor? Cuando buscamos la presencia del Señor. Aquí la Biblia me dice que Él está en un trono, ¿o no? Y si no lo encuentran, yo se lo voy a leer. Dice el verso 2: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese uno, hermano? ¿Quién es ese uno? ¿San Pedrito con las llaves del cielo? ¿San Pablito? ¿Quién es? Dios. Dios es el que está en el trono. Y estar en un trono, ¿qué significa? Gobierno, autoridad. Eso es lo que nos está transmitiendo la palabra, que Dios no cambia. Él sigue siendo Dios soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué la iglesia se ha vuelto tan irreverente muchas veces? ¿Por qué la iglesia se ha vuelto tan irreverente muchas veces? Buscamos la presencia de Dios muchas veces, pero no tenemos una actitud correcta. No tenemos una actitud correcta de reverencia. Cuando volvemos al ejemplo de los reyes de Inglaterra, cuando van pasando los reyes de Inglaterra, la gente les tiene que hacer una valla. Así, aunque tú no seas inglés, aunque seas mexicano, pero te fuiste ahí a meter donde están los reyes, tienes que hacer una valla para que ellos pasen. Y su guardia real, esos cuates que andan así como con un casco gigante lleno de no sé qué es el material que tiene, pero parece que son pelitos de algún bisonte, no sé. Discúlpenme mi ignorancia, pero yo imagino que usted sabe a qué personajes me refiero. Esas personas de esa guardia real siempre están bien firmes. Y ya no le digo de allá de Inglaterra, acá, cuando pasa el presidente de la República, el ejército, ¿qué hace? Se está comiendo las uñas, están platicando. ¿O cómo están los cadetes? ¿Cómo están los soldados? Firmes, exactamente, firmes, esperando a que pase la suprema autoridad. Y usted va a decir, pero yo no soy soldado. No es soldado quizás del Ejército Nacional Mexicano, pero es soldado del Ejército Celestial de Jesucristo. ¿Y por qué no hacemos eso nosotros? Muchas veces no tenemos ese cuidado, hermano. Tomamos las cosas de Dios como si fueran cualquier cosa. No le damos a Dios la debida importancia. O no lo conocemos, dice mi hermana Janet. Quizás sea eso. O no nos interesa. Así de simple y sencillo. O hemos tomado una teología muy barata que se vende hoy en nuestros tiempos. Sí. Pero ve usted cómo, y más adelante vamos a ver el orden. Aunque ya lo leímos, y de esto quería hablar después, pero se lo voy a decir, Dios es un Dios de orden. Amén. Todo lo que vemos aquí en el capítulo 4 es puro y absoluto orden. Puro y absoluto orden. De las personas que están en él, dice que había 24 ancianos alrededor del trono. Alrededor. Y se postraban y ponían sus coronas delante de él. Y había 4 seres también ahí. Imagínate todo bien ordenado, ¿sí? Nada de que, a ver,
el ancianito 24, el ancianito número 19 no ha llegado, ¿dónde está? Pues es que llegó su familia, vino a visitarlo y que no pudo asistir a la reunión. Bueno, pues ni modo. Y el ancianito número 7, pues es que no pudo venir. Y el 8, pues tampoco. ¿Y dónde están los demás? Imagínense si en el cielo fuera como aquí, qué desorden habría. ¿Dónde andarían todos? ¿Sí? Pero acá no nos habla de eso, nos habla de un perfecto orden. Y todo lo que sigue a continuación nos tiene una explicación, tiene una razón de ser. Nos dice, por ejemplo, aquí el trono, dice que este trono es símbolo de gobierno y poder. Ya se lo había dicho. Y Dios también se lo revela a otros profetas, como a Daniel y a Ezequiel. Ve usted lo que dice Daniel 7:9. Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como de nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Gracias, hermana Rosita. Fíjense aquí como Daniel, un profeta que vivió muchos siglos antes del apóstol Juan, también tuvo una revelación similar. Vio a un hombre, una persona, dice, con apariencia como de anciano de días, sentado en un trono. ¿Quién era este personaje? Era Dios. Amén. Como la apariencia de un anciano de días. Y ahí estaba en su trono. Sí. Y después Ezequiel también nos habla de un trono. Ezequiel 1, 26 y 28. Ezequiel 1, 26 y 28. Sobre la cúpula de cristal había una piedra preciosa que tenía la forma de un trono. Sobre ese trono podía verse la figura de un ser humano. Sí, hermana, es Ezequiel 1, 26. ¿Sí? ¿Pero de qué es Biblia, nueva versión? Sígale, hermano, sígale. De la cintura para arriba brillaba como el metal derretido. De la cintura para abajo brillaba como el fuego. Era como ver el arco iris después de un día lluvioso. Entonces me di cuenta que estaba contemplando a Dios en todo su esplendor. Me arrodillé hasta tocar el suelo con la frente en actitud de adoración. Entonces escuché una voz que me hablaba. Era la voz de Dios. Y oí que me decía: Ezequiel, hombre mortal, levántate, que quiero hablar contigo. Gracias, hermana, hasta ahí. Entonces vea usted cómo también Ezequiel tiene una visión. Y la visión es muy similar a la de Daniel y a la de Juan. Vio ahí un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. ¿Sí? Aquí nosotros vemos que Daniel y Ezequiel ven sobre el trono una figura humana. Daniel es más específico y dice, con apariencia como de anciano de días. Ezequiel dice, yo solamente veo como una figura humana. Pero Juan, el apóstol Juan, no describe la persona. Lo que el apóstol Juan ve es una luz que lo destella. Ahí dice en el Apocalipsis, dice en el verso 3, dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Por qué hace uso de esas referencias? El jaspe y la cornalina. ¿Usted conoce el jaspe, hermano? La cornalina.
¿Sabe cómo son? Cuando usted lee estos pasajes, ¿no le da curiosidad saber por qué dice eso la Biblia? A lo mejor usted es de las personas que dicen: a mí no me gusta el Apocalipsis, yo nada más me gustan los salmos porque me dan consuelo, me dan esperanza, me dan paz. ¿A cuánto les gustan los salmos, hermanos? Ay, ni los salmos les gustan, entonces ¿qué les gusta? ¿Y a cuánto les gusta el Apocalipsis? Ay, ahora resulta que más les gusta el Apocalipsis que los salmos. Bueno, pues miren, hagan este ejercicio, vean por qué se dicen las palabras que se dicen. ¿Sí? ¿Por qué se está empleando esto? El jaspe y la cornalina son piedras preciosas que cuando se estaba haciendo el pectoral del sumo sacerdote allá en los tiempos de Moisés, se usaron 12 piedras preciosas, y 2 de esas piedras preciosas eran el jaspe y la cornalina. El jaspe es una piedra como el diamante, dura como el diamante. Yo no sé si usted sepa, pero el diamante es la consistencia es más fuerte, más dura que la de una roca. Sí, es más fuerte que una roca la consistencia o la constitución atómica del diamante. Y así de esa estructura también es el jaspe. El jaspe es una piedra transparente. Es una piedra transparente. De hecho, la misma palabra de Dios nos da referencia acerca del jaspe. Si usted ve lo que dice Apocalipsis 21:11, ahí se nos dice cómo es el jaspe. A ver, alguien que lo pueda leer. Apocalipsis 21:11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Gracias, hermana Gaby. Fíjese, era resplandeciente. Es decir, que entonces lo que estaba viendo Juan, ¿sí?, era el resplandor de la gloria de Dios. Amén. No es que en el trono estuviera literalmente una piedra de jaspe, porque si lo tratamos de entender literalmente, decimos: pues ¿qué hace una piedra de jaspe en el trono de Dios? ¿O qué hace una cornalina en el trono de Dios? Sino que cuando Juan ve a Dios, él no le puede ver figura. Lo único que ve es ese brillo, esa refulgencia que estaba sobre el trono. Por eso él dice muy claramente ahí en el verso 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El jaspe lo que simboliza es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Eso es lo que simboliza el jaspe, hermano. Y la cornalina es una piedra preciosa, pero roja. Roja, hermano. ¿Sí? Es una piedra roja. ¿Y esa piedra qué simbolizaba? ¿O qué simboliza? ¿Qué simboliza la piedra roja? Lo que simboliza es la ira de Dios. Cuando Dios levante a su iglesia y esté allá en los cielos, Dios va a desatar su ira sobre toda la humanidad que rechazó la salvación. Va a desatar su ira, hermano. Y por eso es que el apóstol Juan ve esa imagen como de un jaspe resplandeciente, pero también está viendo una imagen como de una cornalina por rojo. Había un resplandor rojo, como cuando en las tardes, ¿verdad? Las tardes de primavera, el atardecer, lógicamente, se ve en el horizonte rojo. Así yo me imagino esa imagen que estaba viendo Juan, en medio del brillo del sol, o más bien dicho, alrededor veía también esa imagen roja
que significa la ira de Dios. Por eso entonces es que nosotros podemos entender que el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Dice, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Pero qué característica tenía este arco iris? A ver, usted mismo ahí léale tantito. Había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, ¿sí? Era semejante en aspecto a la esmeralda. Pero dice que alrededor del trono, ¿sí? Eso es algo que a lo mejor a la primera leída no lo entendemos muy bien, pero dice que estaba alrededor. ¿Cómo es un arco iris? Nada más es como un medio círculo, ¿verdad? Pero aquí lo que estaba viendo el apóstol Juan es que estaba alrededor, es decir, hacía un círculo completo. Yo no sé si usted ha visto en ocasiones, no sé por qué se da ese efecto, pero en ocasiones usted levanta la vista y ve, a lo mejor no lo puede ver directamente, pero el sol, y tiene alrededor un arco, como un arco iris. No sé si algunos de ustedes han visto ese efecto, y es un círculo completo. Los que vemos en el horizonte pues son el arco iris convencional, un medio círculo. Pero cuando nosotros vemos ese efecto, cuando les digo está alrededor del sol, es un círculo completo. Así es el arco iris que ve Juan alrededor del trono. Y no es un arco iris de 7 colores. Dice aquí muy claramente que ese arco iris es semejante en aspecto a la esmeralda. ¿De qué color son las esmeraldas, hermano? Verdes, ¿verdad? Verde es la esmeralda. ¿Y el verde qué significa? El color verde, ¿qué significa? La esperanza. La esperanza. Entonces, Juan lo que está viendo, que en medio de la ira que se refleja a través del color rojo de la cornalina, hay algo más grande, un arco iris, pero no un arco iris de 7 colores. Está viendo un arco verde, y ese verde significa esperanza. En medio de la ira, hermano, Dios tiene misericordia. Eso lo podemos leer en Habacuc 3:2. En medio de la ira, Dios tiene misericordia. ¿Qué dice Habacuc 3:2? Si alguien lo puede leer, por favor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Gracias, hermana Gaby. En la ira, acuérdate de la misericordia. Sí. El libertador de Israel, Moisés, elevaba unas plegarias hermosísimas que tocaban el corazón mismo de Dios. Y él decía: Dios lento para la ira y grande en misericordia. Sí. Lento para la ira y grande en misericordia. Dios es misericordioso, hermano. Dios es grande y misericordioso. Él puede prolongar ese tiempo de gran tribulación por, no 7, por 14 años. Pero dice que ese tiempo se acorta, porque si no, entonces no se salvaría nadie. Dios acorta ese tiempo de gran tribulación por su misericordia, y da tiempo para que aquellos que acepten el mensaje de salvación durante ese tiempo puedan tener una segunda oportunidad. Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es grande, es bondadoso, Dios es amoroso, y se acuerda aún en medio de la ira de su misericordia. Entonces, esto es lo que estaba viendo el apóstol Juan. El jaspe, la cornalina,
la esmeralda, simplemente nos están hablando de lo que Dios, las emociones que Dios estaba sintiendo a través de la ira y de la esperanza. Y también nos habla de la santidad que podía ver Juan en la persona de Dios. Entonces yo digo, ¿por qué a veces nosotros no hemos realmente tenido esa experiencia realmente con Dios? ¿Por qué no? Yo no le digo a usted que sea una persona anticuada, yo no le digo que le hable a Dios de usted, porque Dios en ningún pasaje de la Biblia nos pide que le hablemos de usted, ¿sí? Dice que entremos confiadamente, pero seamos reverentes. Seamos reverentes. Si usted cree que la presencia de Dios está en su vida, que la presencia de Dios está en su hogar, que la presencia de Dios está en la iglesia, ¿por qué a veces no somos reverentes, hermano? Somos tan indiferentes. Si creemos que Dios está en mi vida, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no tratamos de cambiar nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres, sabiendo que ahora ya no me gobierno yo a mí mismo, sino que Dios me gobierna a mí, que hay alguien superior dentro de mí y que yo debo de agradarle a esa persona? Porque si yo creo que Dios está en mi hogar, no dejo de tener pleitos con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con las personas que están ahí. ¿Por qué no trato de honrar a Dios siempre en mi hogar? ¿Por qué si creo que Dios está siempre a mi lado, por qué no cuando voy a algún lado, a mi trabajo, a la escuela o a otro lugar, por qué no siempre trato de darle la gloria y la honra a Él? ¿O por qué si yo vengo a este lugar que está dedicado para que estemos juntos los hijos de Dios y que la presencia de Dios se sienta, por qué no tengo la actitud de vida al entrar a este lugar? ¿Por qué no tengo la actitud de vida a entrar a este lugar? Es bien importante esto, hermano, que tengamos la actitud de vida. Y podemos tocar muchos puntos, pero yo quiero que piense usted en eso. Yo quiero que ahora usted, cuando entremos aquí a este lugar, pensemos que aquí está establecido el trono de Dios y que Él está aquí y que nosotros hemos venido a verlo. Amén. Yo no sé si usted, cuando entra a un lugar donde está silencio, usted entre haciendo ruido, mascando chicle, entre taconeando o haciendo otro tipo de ruido. Falta de respeto, falta de reverencia. Yo no sé si usted, cuando a lo mejor va a un teatro a ver una función de teatro, o cuando quizás esté en el cine viendo una película, usted deje que las personas que estén ahí adentro de la sala o del teatro o del lugar, en el foro que estén, si tienen niños pequeños, los dejen que entren y salgan corriendo, haciendo bulla, haciendo escándalo. No quiero que se enoje, pero piense en todo esto, porque hay lugares donde guardamos mucha compostura, mucha reverencia, pero cuando estamos en la casa de Dios, hacemos y deshacemos y no nos interesa. No nos interesa. Entonces, mire, la otra vez, hace unos días, estaba yo sentado en la parte de atrás, estaba escuchando la palabra, y estaban unas personas nuevas, o sea, eran nuevas. Por eso no les dije que se callaran, porque la verdad yo estaba molesto de que estaban hable y hable y hable y hable y hable. Y mi humanidad, hermano, usted sabe cómo es la humanidad de traicionar. Estaba pensando y digo, pues si tantas ganas tienen de hablar, que se vayan al parque, que se vayan a la Alameda. Pero vuelvo a repetir,
pues eran personas nuevas y pues hay que ser tolerantes, ¿verdad? Vamos a ser tolerantes. Pero si usted invita a una persona, hermano, no se ponga a estar platicando con ella. ¿Sí? Si después de la reunión tiene dudas, tiene preguntas, póngase a platicar todo lo que gusta con ella. Pero durante la reunión no esté platicando. Porque sabe que este lugar es un lugar muy alto, y por si usted no lo sabe, los lugares que son muy altos tienen mucha resonancia. Entonces, aunque tú digas, es que estoy hablando quedito, no crees que estás hablando quedito. El que está atrás, el que está adelante, está escuchando todo lo que le estás diciendo a la persona de junto. ¿Sí? Se escucha, aunque tú digas, ay, es que yo hablo bien bajito. No, todo se escucha. Entonces, por favor, vamos aprovechando que estamos hablando de la reverencia, estamos hablando de cómo deberíamos de ser nuestra actitud hacia Dios. Yo creo que son detalles que debemos de guardar, debemos de conservar, ¿sí? Acuérdense que la educación nunca va a pasar de moda, hermano. La educación nunca va a pasar de moda. Así como cuando vamos a una biblioteca y guardamos silencio, porque sabemos que los murmullos, los ruidos interrumpen a las personas que están leyendo. Así también aquí en la Biblia, digo, aquí también en la iglesia. Así pensemos. Les hemos dicho, hermanos, por favor, cuando vengan a la reunión, por favor, pongan en silencio sus celulares, sus teléfonos. Se los hemos dicho más de una vez, pero nunca falta el que se le olvidó, el que... No les digo que lo apaguen, a lo mejor tienen cosas urgentes que hacer, pónganlo en vibrador, y ya si tienen mucha urgencia, pues salgan a hacer su llamada, a contestar su mensaje. Pero nos vale, perdón por la expresión, pero nos vale. No tenemos ese tipo de cultura en la iglesia, pero yo creo que es importante que lo empecemos a retomar, hermano. Mire que hay religiones que decimos tan chuecos esos de su religión, pero algo que tienen es que son reverentes. Yo no sé si usted conoce las 5, con eso voy a terminar, sé que me falta todavía, pero quiero decir los 5 pilares del islamismo. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Los 5 pilares del islamismo, bueno, a lo mejor no me acuerdo de los 5, pero le voy a mencionar los que me acuerdo. Es que todo aquel que cree en Alá y que se hace musulmán, porque ese es el islamismo, el ser musulmán. Todo aquel que profese la fe musulmana tiene que decir todos los días: Alá es mi Dios y Mahoma mi profeta. Mahoma su profeta. Todos los días lo tiene que decir. Alá es mi Dios y Mahoma su profeta. Alá es mi Dios y Mahoma su profeta. Todos los días. Tienen que hacer mínimo 3 oraciones. Todos los días, mínimo 3 oraciones. Y no crean que oraciones así como las que nosotros hacemos, como por los alimentos, ¿verdad? Dios me dice estos alimentos y te pido también por el desayuno, por la comida y por la cena, si le estás haciendo en el desayuno. No, hacen sus 3 oraciones y ¿sabe qué? Tienen que estar dirigiendo su rostro hacia donde está la Meca, que es la ciudad santa para ellos. Tienen que estar así. No importa que tú estés en un lugar allá, viendo hacia allá. Llega tu momento de oración, pues te volteas y ves hacia la Meca, hacia donde sabes que está la Meca. No la estás viendo, pero sabes que tu oración va dirigida hacia ese lugar. Tienes que tener un mes de ayuno. Un mes de ayuno, ¿sí? Y nada de que, ay hermano, no puedo porque mi gastritis, ay hermano, no puedo porque mi colitis, ay hermano, si ayuno me duele la cabeza, ay hermano, si ayuno me pongo de malas, ay hermano, si ayuno se me baja el azúcar, se me baja la presión, ay mi hermano, yo no puedo ayunar. ¿Para qué voy a ayunar, hermano? Si ya soy salvo, si ya Cristo pagó todo por mí, ¿ya para qué voy a ayunar? ¿Sí? Nada de eso. Tienen que entrarle todos los musulmanes al ayuno.
4, tienen que ir por lo menos una vez a la Meca, a la ciudad santa. Hermano, pero es que no tengo recursos. Pues no sé cómo le haces, mijito, pero tienes que ir a la Meca una vez. Y si no, órale, no eres buen musulmán. ¿Sí? Así se las pinta, y la gente lo hace. La gente lo hace. ¿Sí? Lo hace. Y cuando se reúnen ahí en la Meca, hermano, todos parejitos a hincarse. Yo no sé si usted ha visto, hay videos de esto, búsquelos en YouTube. Todos parejitos y se postran a orar. Todos parejitos. Con reverencia. Yo no sé si tengan, bueno, hasta los niños. Ahí las mujeres no están diciendo, ay, ¿y va a haber clases de niños o no va a haber? Porque si no va a haber clases de niños, pues no voy, porque mi niño da tal lata. Nada. Al niño desde pequeño lo enseñan a ser reverente. Lo enseñan a ser reverente. Pero hoy no. En las iglesias cristianas, eso es una palabra que no existe. No existe. Se fue la reverencia. Póngase de pie, ya me pasé 2 minutos, creo. Vamos a dar gracias, hermano, y que ese temor venga a nuestra vida. Porque si no tenemos temor de Dios, por un oído nos entra y por el otro nos sale. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo, quiero que 3 días se limpie el pueblo, porque voy a hablar con ellos. 3 días. No me van a tocar a su mujer. Les estoy diciendo lo que Dios le dijo a Moisés en aquel tiempo. ¿Sí? Y se tienen que limpiar de toda impureza, porque yo voy a descender en el monte. Y así lo hizo el pueblo, 3 días. ¿Y sabe qué pasó cuando descendió el Señor? Dice la palabra que el monte empezó a temblar y empezó a llenarse de nubes y se empezó a escuchar un sonido como de bocina. Y cuando empezó a oírse ese ruido, ese sonido como de bocina, empezaron a aparecer relámpagos y truenos. A tal grado que el pueblo dijo, nosotros no queremos subir ahí, no queremos estar ahí. Anda, ve tú, Moisés, porque vamos a ser consumidos. Esa era la actitud que estaba sintiendo en realidad la presencia de Dios. Dios quiere manifestarse, hermano. Pero debemos de ser reverentes con Él. Debemos volver otra vez a la senda antigua, como dice su palabra, a buscarlo y a darle el lugar que Él se merece. Señor, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad que nos has permitido de meditar en estos pasajes, Señor. Quizás para algunos ha sido chocante estas palabras, pero yo sé que tú quieres que volvamos a ponerte en el trono, no tan solo que estás en el cielo, sino en el trono de nuestro corazón, para que gobiernes, para que lo rijas, Señor, como a ti te agrada, y de nuestra parte surja una actitud reverente contigo, Señor, una actitud de temor santo, no de miedo, sino de temor hacia ti, Señor, hacia lo que implica tu santidad, hacia lo que implica tu soberanía, un temor hacia lo que implica, Señor, que tú eres nuestro creador, nuestro hacedor, y nosotros somos criaturas tuyas, si bien hijos adoptivos, Señor Dios, pero por sobre todo tú estás, Padre eterno. Tú no eres como nosotros. Ayúdanos a entender esto y seguir, Señor Dios, poniéndote en el primer lugar como tú lo demandas. Te pedimos que, Señor Dios, también en esta hora reciba la ofrenda que vamos a depositar como parte de nuestra adoración, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus trabajos, en sus negocios, de donde provenga la fuente de sus ingresos, Señor Dios, y que nunca falte lo necesario en sus hogares. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Puedes